Muy bien, estamos de vuelta en Info Análisis, un programa para gente inteligente. Muy pronto se nos unirá José Blandón Figueroa. Vamos a hablar de la iniciativa de la Asamblea Constituyente. Mientras tanto, don Rubén, tú hablabas de la involución de la democracia. De la democracia, sí. Están ocurriendo cosas muy peligrosas. Nicaragua, que ese pueblo derramó mucha sangre por lograr la democracia. Y bueno, el problema de la izquierda es que cuando llega al poder cree que el poder es para siempre. Y entonces eso no le da confianza a las sociedades. No hay nada más bonito que alguien llegue al poder y los periodos sean... Yo creo que la sabiduría de Panamá ha sido que hemos prohibido por todos los medios la reelección presidencial, Milton. Yo no sé si tú estás de acuerdo con esa prohibición que en otros países no se practica, pero yo creo que la sabiduría de la Constitución panameña es que no permitimos la reelección inmediata. La reelección después de 2 periodos, la gente, cualquier ciudadano la puede buscar. Y yo creo que eso nos ha salvado, Milton. Además que nos salvó de que tuvimos la tutela aquí de 14 bases militares que parecía imposible, Milton. Yo que viví todo ese proceso, yo creía que era imposible que los norteamericanos abandonaran las 14 bases militares. Bueno, tú creo que lo decías el otro día, la lucha nacionalista panameña coincidió en un momento dado con una revisión del gasto militar de Estados Unidos y ellos estaban cerrando bases en todo Estados Unidos y que eso afectaba la economía de los pueblos o de las ciudades cercanas a esas bases, porque ellos habían creado una estructura de defensa de la Segunda Guerra Mundial y ya habían pasado 40 años a ese momento y tocaba cerrar. Entonces, o 30, no podían mantener bases militares en Panamá cuando estaban cerrando bases en Omaha o en Florida, etcétera. Entonces, eso los obligaba a ellos a ser consecuentes. Por otra parte, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos montó un sistema internacional y consideró que el mundo había entrado en guerras, la primera y la segunda, por la lucha entre las potencias europeas. Y una de las causas de esa competencia era el colonialismo. Entonces viene todo un programa de descolonización, particularmente de África, del sudeste de Asia, donde todavía había potencias coloniales europeas, y Estados Unidos no podía tener una colonia en la zona del canal cuando le decía al resto del mundo que no podían tener ellos sus colonias. Así que hay una comprensión o una política norteamericana que coincide con la aspiración panameña y un liderazgo realmente preclaro del general Omar Torrijos, que comprende el momento, que comprende hasta dónde se puede llegar y también entiende que había que hacer de un problema bilateral Panamá-Estados Unidos un problema mundial. Así la frase de él, el mundo contra Estados Unidos en el tema de la zona del canal y en el tema de la soberanía panameña. Y también saber que cuando le tocó un presidente Jimmy Carter, entender que no iba a haber otro Jimmy Carter y aceptar algunas cosas que no son perfectas o no eran perfectas en su momento, pero que eran posibles. Y creo que esa combinación produjo un resultado que mucha gente pensaba que no se iba a lograr. Y se logró con un equipo negociador, un liderazgo preclaro y una circunstancia en Estados Unidos propicia a ese tipo de entendimiento. Bueno, yo creo que los astros se alinearon, Milton, porque Jimmy Carter inicialmente
antes de ser presidente de la República, estaba en contra de los tratados Torrijos-Carter. No, ese fue Ronald Reagan. Sí, no, pero Jimmy Carter también. También, inicialmente, había sido crítico de los tratados. Y cuando Jimmy Carter llega al Torrijos, entiende que había la oportunidad. Y en 7 meses de gobierno se firmaron los tratados Torrijos-Carter. Entonces, los astros se alinearon porque en Panamá no había... también estaba la cábala, porque en 7 meses se firmaron los tratados el 7 de septiembre de 1977. Como que había un número de la suerte ahí. Sí, pero aunque septiembre es el mes noveno, pero bueno. No, suena 7. Y también los norteamericanos se dieron cuenta que si Torrijos no hacía los tratados, la oposición a los tratados era tan virulenta, la oposición panameña, que a lo mejor si no firmaban los tratados con Torrijos, después venía una oposición que quería mucho más de lo que los norteamericanos habían dado en los tratados. Bueno, ya se habían rechazado los tratados 3 en 1 en el año 68 por la Asamblea Nacional. Ya habían sido abolidos el convenio Filó-Hines por propuestas populares. Así que los antecedentes de acuerdos previos sobre estos temas en Panamá habían sido rechazados. Nosotros tenemos ya con nosotros a José Blandón Figueroa. Él es presidente del Partido Panameñista, fue candidato presidencial en las pasadas elecciones del 2019. Antes fue alcalde de Panamá por la coalición el Partido Panameñista, Partido Popular. Antes de eso fue diputado reelecto y antes de eso diputado suplente. Un hombre que, como Rubén Murgas exige, ha hecho la carrera política por la escalera, no se ha colado por la ventana. Ahora, como líder de uno de los partidos opositores, José Blandón Figueroa plantea la necesidad de recolectar firmas para convocar una asamblea constituyente paralela, tal y como prevé el artículo 310 de la Constitución Política. Nosotros vamos a ir a un cambio y ahí le pasamos la guitarra a José Blandón, pero quería hacer esta presentación para que tengamos claro el calibre del invitado que nos va a acompañar para hablar de si es el momento de convocar a una asamblea constituyente y si la asamblea constituyente ha encontrado su momento porque necesitamos una nueva constitución política o porque hay un desmoronamiento institucional que requiere que las fuerzas sociales que están a punto de ser explosivas sean canalizadas de una forma constructiva en lugar de que se desaten de forma destructiva. Vamos a un cambio. Esto es Infoanálisis, un programa para gente inteligente. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Infoanálisis y en esta mañana nos acompaña José Blandón Figueroa, presidente del Partido Panameñista. Don José, hizo una presentación antes de irnos al cambio, así que no voy a repetir, pero entremos en el tema de la constituyente. ¿Por qué estás pidiendo ahora que se inicie una recolección de firmas? Si esto es una iniciativa de José Blandón, es una iniciativa del Partido Panameñista, es una iniciativa de un grupo de partidos o de una organización, un frente nacional. ¿Cuál es el contexto en donde se pide esto? Y si el propósito es hacer una nueva constitución, ¿se requiere redactar algo nuevo? ¿O es también una forma de canalizar una energía social que de otra manera se podría desbordar en procesos destructivos y se quiere canalizar en una forma constructiva? ¿En qué momento estamos y por qué?
Gracias, Milton. Rubén, buenos días a todos. Mira, yo creo que es evidente que estamos en medio de una profunda crisis institucional que se ha juntado con una crisis económica sin precedentes en la historia de este país. Apenas ayer los números que enseñaba la Contraloría indican que la economía cayó un 20% en el 2020. Mucho peor la caída de la que hubo en el año 88 y 89, previo a la invasión y terminando la dictadura. Es ese contexto de crisis, a nuestro juicio, que justifica aún más la necesidad de una asamblea constituyente para adoptar una nueva constitución y cambiar la regla del juego, cambiar un modelo que ya colapsó y que no está a la altura de las exigencias democráticas de hoy en día. Y lo ha demostrado el manejo que el Estado panameño ha tenido frente a esta crisis, porque no es solamente el Ejecutivo falló el Legislativo y también el Poder Judicial frente a las demandas de esta crisis generada por la pandemia. Ahora, licenciado Pero Blandón. solo para precisar, ¿es una iniciativa que te pregunté de José Blandón o del Partido Panameñista? Y le paso la guitarra a Rubén. Que no es solamente del Partido Panameñista. Nosotros hemos tomado la determinación de participar dentro de un proceso de recolección de firmas, pero no pretendemos que sea algo abanderado por el Partido Panameñista o que solo sea el Partido Panameñista el que participe. Yo creo que se ha dado una conjunción de intereses. Aquí estamos hablando de que en la campaña pasada, no solamente yo apoyamos el tema de la constituyente, también lo apoyaron los candidatos independientes, con la excepción de Marco Amelio y el candidato de Frenadeso. Y ahora en esta coyuntura, el presidente de Cambio Democrático también ha dicho que está a favor de recoger firmas, aunque él inicialmente hablaba de 2 asambleas. En la campaña pasada esa era su posición, coincidente con la del presidente Cortizo. Y también hay grupos, digámoslo así, de sociedad civil, uno de ellos encabezado por Carlos Ernesto González Lalastra, pero hay otros que también están empujando la idea de una asamblea constituyente. Entonces, nosotros estamos ahora mismo conversando, Milton, tratando de llegar a un consenso de que podamos todos juntos recoger firmas, aunque tengamos ideas distintas de lo que debe ocurrir después con respecto a los cambios que hay que hacerle a la Constitución Nacional, lo que debe contener esta nueva Constitución. Pero yo siento que en esta coyuntura lo primero es lograr las 551,000 firmas y ahí tanto sirven las firmas que recoge el Partido Panameñista y otros partidos como las que puedan recoger los ciudadanos no inscritos en partidos. Don Rubén. Yo quisiera, los dos que están aquí en el programa, yo soy el único que no ha sido diputado o legislador, como se le ha llamado en democracia. Pero el Parlamento jugó su papel, su apertura inicial, mezquina, por cierto, al principio. Después se ha inventado un híbrido que no concuerda con la geografía nacional. Nosotros nos acostumbramos a los diputados, a los representantes de corregimiento, que fue un gran experimento y ha dado resultados. Lo único que se está abusando de la figura del representante de corregimiento y ya estamos llegando a casi 700 corregimientos cuando habíamos empezado con 505. Entonces, ese tipo de cosas han dañado a la democracia. Yo quisiera preguntarle a los dos que han sido diputados aquí, José Blandón y Milton Enríquez, porque la asamblea se ha devaluado. Cada día llega gente menos calificada a la asamblea. Y la gente calificada que va a los programas de televisión, ni siquiera se le ocurre participar en la asamblea. ¿Qué ha devaluado
a la Asamblea. Y la pregunta es para los dos. Empecemos con nuestro invitado. Sí, mira, a mi juicio, lo que tenemos es que a raíz del golpe militar, Rubén, se cambia la figura del diputado electo por una provincia a, primero, la Asamblea de los 505, electos por pequeñas, casi minúsculas circunscripciones a nivel nacional, y después con la reforma del 83 a la Asamblea Nacional de Diputados electos por circuitos electorales. Entre más pequeña la circunscripción, más pesa el clientelismo, más la posibilidad de influenciar el resultado a través de dádivas, bolsas de comida, becas y todas las cosas a las que hemos estado acostumbrados en los últimos 30, 40 años. Entonces, en función de eso, a mi juicio, lo que debe ocurrir aquí es que volvamos a la figura que teníamos, por ejemplo, en la Constitución de 1946, que casualmente ayer cumplió, el 1 de marzo, perdón, cumplió 75 años la Constitución del 46, que fue producto de un proceso constituyente. Y que para mí es una de las mejores constituciones que hemos tenido en nuestra historia. En la Asamblea que estaba en la Constitución del 46 tenía muchas más facultades y estaba mucho más equilibrada frente al Poder Ejecutivo que la Asamblea que hoy en día tenemos después de todas las reformas que le hemos hecho a la Constitución del 72. Entonces, es lo primero que te diría. Para mí, cambiar la forma en que se escoge a los diputados va a hacer que podamos tener mejores diputados y diputadas, gente que represente más los intereses del país, que no esté pensando en función de muy pequeñas circunscripciones y de ver qué consigue el Ejecutivo para poder entonces ayudar y conseguir los votos para reelegirse. Es el sistema que está en nuestra actual Constitución. Es que no es que el sistema está funcionando por fuera de la Constitución. El sistema que hoy en día tenemos responde a la construcción institucional que nuestra Constitución tiene, en donde lo que tiene es una asamblea supeditada a intereses clientelistas y que por lo tanto queda subordinada al órgano ejecutivo. Así es. Yo quisiera dar alguna información sobre el proceso de convocatoria y sus tiempos para que entendamos lo que tenemos enfrente. Tú tienes un periodo de hasta 6 meses para recoger las 500 y tantas mil firmas. Así que una vez que se dé el pistoletazo de salida, que no sé si ya se autorizó la recolección, son 6 meses para recoger la firma. Después de que logras recoger las 500 y tantas mil firmas, que no creo que se hará en menos de 6 meses, el Tribunal Electoral queda empoderado para convocar una elección de diputados constituyentes que serían 60. Y esa elección no puede ocurrir en un periodo menor a 3 meses ni mayor de 6 del momento en que se culmina la recolección de las firmas. Digamos que se hace en 3 meses porque estamos apurados. Son 6 meses más 3 meses van 9 meses. Luego, esa asamblea electa en ese proceso, que esperemos que no caiga en época lluviosa, etcétera, que no sabemos, no he calculado los tiempos para darme cuenta si va a haber un tiempo climático idóneo. Esa asamblea tiene un periodo de entre 6 a 9 meses para redactar una nueva constitución. Estoy seguro que se van a tomar los 9 meses, ya sea porque no se ponen de acuerdo y el periodo fatal es lo que los obliga a llegar a acuerdos, o porque los constituyentes no quieren dejar de serlo y encuentran una forma de dilatar. Pero los primeros 9 meses, súmale 9 meses más. Ahí van 18 meses, o sea, año y medio. Luego, la Constitución dice que ese texto tiene que ser sometido a un referéndum, y ese referéndum no puede ocurrir en un periodo menor a 3 meses ni mayor de 6 del momento en que se aprobó por la Asamblea Constituyente el texto de la nueva Constitución. Así que a ese año y medio agrégale por lo menos 3 meses más. ¿Ok? Así que sería año y 9 meses para un referéndum que luego ratifique o rechace, porque puede rechazar ese nuevo texto constitucional. Así que estamos en un horizonte
de 1 año y 9 meses a 2 años, desde este momento hasta tener una nueva constitución. Y si nos lleva a 2 años, estaríamos a 1 año del fin de este mandato, de este gobierno, perdón, para ver, año y tanto, lo que ya te está metiendo en periodo electoral, lo que significaría que sería un periodo electoral con las nuevas reglas, que también como nueva constitución podría obligar a pasar ciertas leyes que desarrollen ese nuevo texto constitucional en aquello referente, perdón, a las elecciones. Así que si José puedes elaborar un poquito más en los tiempos, a ver si ustedes lo han calculado. Sí, exactamente, Milton. Tal como señalas, estamos hablando de un proceso que puede demorar razonablemente unos 2 años. O sea, que estaríamos terminándolo con una nueva constitución en el año 2023. ¿Por qué es importante esto? Porque el proceso constituyente no es una solución a los problemas inmediatos. O sea, el que crea que porque convocaste una asamblea constituyente vas a tener un gobierno funcional inmediatamente, no. Eso no va a pasar. Mira todo el tiempo que toma hasta que tengas una nueva constitución. Lo segundo es el peligro de creer que la constitución es un libro de magia, donde tú le pones unas fórmulas de en Panamá no habrá pobreza y al día siguiente ya no hay pobres en el país. Entonces también hay que explicar qué expectativas podemos tener con respecto a una nueva constitución. Y tal vez, José, puedes hablarnos un poco de qué esperar y qué no esperar del proceso de la Asamblea Constituyente y de lo que puede resultar de él. Sí. Déjame regresar a la pregunta anterior con respecto a dónde estamos sobre la relación de la recolección de firmas. No hemos iniciado todavía. Esto arranca con la presentación de un memorial al Tribunal Electoral que debe estar firmado por lo menos por 50 personas, que podría ocurrir que varias personas u organizaciones presentemos memoriales por separado, que hagamos la recolección por separado, pero que acordemos previamente que esas firmas se sumarán todas al final del proceso para lograr la meta de 551,000 firmas. Eso es parte de lo que se está definiendo en estos momentos para un solo memorial en donde estemos partidos, movimientos, ciudadanos, o se presentan varios memoriales. Por otro lado, pues, lo que nosotros estamos tratando también es que esto pueda ocurrir a finales del mes de marzo para que sea en el mes de abril donde podamos empezar el proceso de recolección que nos llevaría hasta el mes de septiembre, más o menos, de este año, donde se cumplirían los 6 meses, septiembre, octubre, más o menos, que se cumplirían los 6 meses que establece la Constitución Nacional para la recolección de firmas. Ahora, Creemos que licenciado Blandón, usted ha logrado que este proyecto sea ampliado, o sea, que no sea una iniciativa del ingeniero Blandón solo. Bueno, Entonces, es que no es una iniciativa solamente se le ha acercado del al licenciado Blandón, el ingeniero mi papá. ¿Ah? Sí, sí. José Blandón Figueroa es abogado. El ingeniero es José Sí, sí. Blandón Castillo. Castillo, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que quiero decirle es que cada uno tiene una constitución. Yo creo que el país necesita una nueva constitución. Yo lo creo, y yo soy PRD. O sea, todo proyecto que nace sectario puede morir por falta de amplitud. Y yo creo que una constitución, todos debemos meter la cuchara. Totalmente de acuerdo, Rubén, y es lo que hemos tratado de transmitir, que esto no es una iniciativa personal, ni es una iniciativa exclusiva del panameñismo. El panameñismo va a formar parte de un movimiento mucho más amplio que incluye a otros sectores y que no excluye a nadie, porque todo el que crea
que es necesaria una nueva constitución en el país y que crea que ha llegado el momento de convocarla, está invitado a recoger firmas y a firmar para lograr la meta de las 551,000 y tantos que se requieren. Que no va a ser una tarea fácil y que no es que un solo sector puede lograrlo, porque estamos hablando, si lo prorrateas en 6 meses, de tener que recoger cerca de 90,000 firmas por mes, lo que equivale a inscribir 2 partidos al mes. Claro. Eso no es sencillo. Y en medio de una pandemia, donde todavía no tenemos toda la libertad de movimiento, menos aún. Entonces sí hay una situación que va a ser un reto importante para todos los que participemos en este proceso, pero estamos dispuestos a asumir ese reto porque creemos que llegó el momento, llegó la hora de hacer todo lo necesario para llegar a un proceso constituyente. Por otro lado, en lo que señalaba... Estamos escuchando al licenciado José Blandón Figueroa. Esto es Infoanálisis. Vamos a un cambio. Al regresar, continuamos conversando con el presidente del Partido Panameñista. Muy bien, estamos de vuelta en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Esta mañana nos acompaña el presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa. Adelante, José. Sí, mencionaba pues Milton que este proceso de recolección de firmas va a ser complejo y creo como tú que nos va a tomar los 6 meses. Esto no es que en 3 meses o en un mes vamos a recoger 591,000 firmas, ojalá. No, pero lo veo complicado y hay que hacer el esfuerzo y por eso es importante sumar a la mayor cantidad de fuerzas posible. ¿Por qué es necesaria una nueva constitución? ¿O qué puede lograr una nueva constitución? No es, como bien señalabas, una varita mágica que va a resolver todos los problemas del país ni que te va a traer trabajo o comida a la casa. Pero parte del problema que estamos viviendo hoy en día en Panamá son las limitaciones del sistema político que tenemos plasmado en nuestra constitución, que ha dejado de funcionar porque no hay pesos y contrapesos suficientes. Entonces, si bien la constituyente no te garantiza el cambio que requiere el país, a mi juicio, no va a haber ese cambio sin constituyente, porque la constitución es la regla, la norma máxima del país, es la que establece los parámetros bajo los cuales nos podemos manejar. Y si tú quieres, por ejemplo, pasar de diputados circuitales a diputados provinciales, tienes que cambiar la constitución. Si tú quieres eliminar la reelección o limitarla, que no sea indefinida, tienes que cambiar la constitución. Si tú quieres establecer la posibilidad de la segunda vuelta electoral para que el que gane la presidencia de la República la gane con una mayoría y no con un 30-33%, tienes que cambiar la constitución. Si tú quieres limitar los poderes del órgano ejecutivo, descentralizar el país, cambiar o revisar al menos la forma de escoger a los magistrados, cambiar ese quid pro quo que hay en donde la asamblea juzga a los magistrados y los magistrados a los diputados. Todas esas cosas tienes que cambiarlas a través de un cambio constitucional. Y eso ya está demostrado, no se logra desde la Asamblea Nacional, porque hay una serie de intereses creados en donde la misma Asamblea no se va a cambiar a sí misma. Pero una pregunta, José. La conveniencia de tener una Asamblea Constituyente cuya única función sea redactar una nueva constitución. Sí, yo coincido totalmente con esa razón de que la Asamblea no es capaz de cambiarse a sí misma en la forma que sería bueno para el país, solo lo cambiarían en la forma que sería bueno para ellos mismos. Así que se requiere una asamblea paralela que haga el trabajo, pero la Constitución, además de eso, tiene muchos otros temas. Hay una iniciativa auspiciada por el gobierno sobre el Pacto del Bicentenario que ha producido decenas de miles o no sé cuántas iniciativas y propuestas que tenemos el peligro de que sean contenidos reactivos. ¿Qué significa reactivo? Que como no hay agua, hay que poner en la Constitución que el IDAN es una entidad de orden constitucional. Que porque el precio del arroz es muy caro, hay que poner una norma constitucional que diga que el arroz no puede valer más de tanto. O sea, ese peligro de todo aquello sobre lo cual desconfiamos de nuestras autoridades, queremos elevarlo a rango constitucional, te pueden hacer
producir un texto que realmente no es una constitución, por una parte. Por la otra, en el año 45, 46, cuando se convoca la constituyente de esa época, todos los partidos políticos, que en ese tiempo eran los vehículos de postulación, se pusieron de acuerdo en postular a 10 figuras que eran necesarias en esa asamblea constituyente, que eran los conocedores y los redactores, la gente que sabía lo que debía estar y lo que no debía estar en una constitución. Recordemos que el texto también sobre el cual se discutió fue redactado por los doctores Moscote, Chiari y Alfaro, o sea que eran constitucionalistas destacados que habían elaborado un texto que se consideró probablemente la mejor constitución que hemos tenido. O sea, aquí no es nada más ponerse de acuerdo en recoger firmas. No estoy de acuerdo con un gobierno que convoca un diálogo y no tiene una propuesta del lado del gobierno elaborada por expertos. Aquí vamos a llegar a ese nivel de improvisación o hay alguna voluntad de empezar a discutir, incluso antes de que se convoque la asamblea, qué modelo de país queremos, y ese modelo de país debe reflejarse entonces en un texto constitucional. Mira, yo creo que tenemos, antes de que inicie sesiones una asamblea constituyente, que entrara a discutir el documento base que serviría para el debate en la asamblea constituyente. No creo que sea imprescindible que lo tengamos ahora, que estamos apenas empezando un proceso de recolección de firmas, porque sí preveo que va a haber diferencias. Aquí va a haber gente que propondrá que vayamos hacia un presidencialismo aún más fuerte, porque no cree en la Asamblea Nacional y que cree que hay que cortarle facultad a la Asamblea, como habrá quienes planteen que vayamos más bien hacia un parlamentarismo, hacia un sistema parlamentario. Y otros pueden proponer la monarquía y otros pueden proponer la federación o sea, hay lo que pasa en un proceso constituyente es que todo el mundo puede tener su idea del país y eso está muy bien y cada uno recogerá firmas respaldando una u otra posición. Pero nosotros requerimos del liderazgo nacional, aparte de ese proceso, algún tipo de consenso sobre un modelo de país, ¿no? Así es, y coincido contigo en que eso debe ocurrir antes de que inicie la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no lo veo ocurriendo mientras no se vea que la convocatoria va a ser una realidad, ¿no? Creo que hay ahora mismo gente apostando a que no se recojan las firmas y simplemente pues déjalo correr, no van a recoger las firmas y no pasó nada. Porque hay gente que está cómoda con el status quo. No es que todo el mundo está molesto con la constitución actual. Hay gente, ¿no? A la que le ha servido ese sistema que está en la constitución. Hay gente muy poderosa que le tiene terror a una asamblea constituyente y hacen saber su preocupación a todos los gobiernos que han hablado de convocarla. Así es. Y mira, y lo comentaba ayer en una reunión con un grupo de empresarios. Hoy en día la constituyente se posibilita más, a mi juicio, porque estamos en una profunda crisis económica, porque una de las excusas que muchos planteaban cada vez que se tocaba este tema, oye, si el país está andando bien, si la economía está andando bien, ¿por qué vas a poner este elemento perturbador de estrés innecesario, de que las reglas puedan cambiar, de que, por ejemplo, venga alguien a proponer que ya el canal no sea autónomo como es hoy en día, sino que pasa a ser un ministerio más y cosas por el estilo, o que las reglas económicas que se pusieran en la Constitución fueran hacia un Estado interventor? Pero le he comentado muchas veces, incluso en una reunión que tuvimos como candidato presidencial con el CONEP, que ustedes me planteen esa preocupación, les decía, es que ustedes no se han leído la Constitución, porque la Constitución que nosotros tenemos ahora mismo plantea un Estado interventor. La Constitución que nosotros tenemos hoy en día es la que habla de que se puede hacer control de precios, de que puede haber empresas y monopolios estatales, de que el Estado tiene que intervenir en la economía. Eso es lo que dice la Constitución de ahora. Que en la práctica hagan otras cosas es distinto, pero la Constitución ahora permitiría a un Estado que entrara a nacionalizar empresas, que entrara a regular precios, como en efecto lo está haciendo, y que quieren ahora regular tasas de interés y otras cosas desde la Asamblea. O sea, hay toda una serie
de situaciones que están concebidas dentro del marco constitucional actual, que es válido 50 años después entrar a discutirlas nuevamente y ver si ese es el consenso o hay otro consenso con respecto al pacto social que debe regir los destinos de Panamá. Ahora, ya por lo menos hay un grupo de expertos y de partidos que hayan establecido qué cosas son las que paralizan el desarrollo democrático del país, licenciado Blandón. Mira, yo creo que hay algunos puntos en los que muchos coincidimos. Por ejemplo, que la Asamblea Nacional es uno de los órganos que más reformas debe sufrir. Y cambiar la forma de escoger a los diputados, limitar en alguna forma la reelección, quizás a un periodo más, ver el tema de los suplentes. O sea, hay cosas que yo personalmente considero que hay que eliminar la figura del suplente de diputado, que somos el único país en la región que tiene esa figura todavía. Y por otro lado, la Cámara de Comercio, por ejemplo, presentó una propuesta para revisar todo el funcionamiento del órgano judicial, y hay cosas en las que muchos podemos coincidir, y también hay que ver el tema de descentralización y muchos otros temas, los temas económicos, sociales. O sea, la Constitución tiene una filosofía implícita en donde nosotros tenemos que entrar a debatir sobre esos aspectos. ¿Qué tipo de Estado queremos? ¿Queremos un Estado donde sea el dejar hacer que proponen los libertarios al extremo, o nosotros queremos un Estado interventor, queremos un Estado social del derecho? ¿Qué tipo de Estado queremos? Entonces son debates válidos dentro de una asamblea constituyente. Así es, mira, en Brasil, después de la dictadura militar, se hizo un primer referéndum donde solamente se votaba si Brasil iba a ser un imperio, una república presidencialista, una república parlamentaria y un par más de opciones. Después de que se votó por un sistema presidencialista federal, entonces se convocó una asamblea para hacer una constitución en el marco de ese primer mandato. O sea, nosotros necesitamos una clase dirigente que le diga al país, el mundo está cambiando en esta dirección, para que Panamá sea parte del primer mundo, tenemos que tener este tipo de institucionalidad y entonces ir a un proceso popular, democrático, que escoja representantes para redactar un texto en esa dirección. Don José, un minutito antes de irnos para una reflexión final. Sí, este es un proceso que apenas está por iniciar. Ya yo he recibido llamadas de gente pidiendo que quieren firmar. Todavía no estamos en ese momento, pero muy pronto, creo que en el mes de abril, empezará el proceso, y sí vamos a requerir que todo el que crea que son necesarios cambios en el país y que esté por una nueva constitución respalde este proceso. La firma para la constituyente no es una firma por un partido político o por un candidato en particular, es una firma por el país y por hacer posible el cambio que muchos estamos demandando. Muchas gracias. Ha estado con nosotros esta mañana José Blandón Figueroa, presidente del partido panameñista, pero nos tenemos que despedir y lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y pedirlo en los mejores restaurantes. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Salud, Rubén.